Yo soy Juana, tengo 67 años, soy española. El día en que enterré a mi esposo Rodrigo fue también el día más silencioso y más frío de toda mi vida. Después de 43 años juntos, el hombre que antes reía con fuerza en nuestra pequeña cocina en Segovia yacía inmóvil dentro de un ataúd de madera oscura, cubierto de coronas blancas. El viento de diciembre silbaba entre los viejos cipreses del cementerio y se colaba en el cuello de mi abrigo negro como miles de cuchillas heladas. El pastor leía la última oración con una voz monótona y lejana. Yo ya casi no escuchaba nada. En mis oídos solo quedaba el sonido seco de la tierra cayendo sobre la tapa del ataúd bajado al sepulcro. Cada golpe era como un martillazo en mi corazón. Me quedé al borde de la fosa, aferrada al carrito donde descansaban las flores, con los nudillos blancos. Al otro lado estaban mis dos hijos, Alejandro y Miguel, uno junto al otro, vestidos con trajes negros, impecables, corbatas, rectas, parecían ejecutivos asistiendo a una conferencia más que hijos despidiendo a su padre. Alejandro, de 37 años, se llevaba a veces la mano a los ojos enrollecidos, pero noté que su pañuelo seguía completamente seco. Miguel, de 35 años, solo mantenía la cabeza agachada, los labios apretados en una línea recta, y de vez en cuando miraba su reloj como temiendo llegar tarde a una cita importante. Intenté decirme que era impresión mía, que el dolor me hacía fijarme en detalles sin sentido. Al fin y al cabo, eran mis hijos. Yo los había dado a luz, había pasado noches enteras velando sus fiebres, había reunido cada moneda para que estudiaran en la Universidad de Madrid. Justo cuando el sepulturero empezó a dar las últimas paladas para cubrir el ataúd, escuché un sonido agudo y fuera de lugar entre el viento. Bip, bip. Mi teléfono vibró con fuerza en el bolsillo del abrigo, como si alguien bajo tierra intentara alcanzarme. Me sobresalté. En un funeral, donde todos guardaban silencio, aquel sonido era casi una ofensa. Dolores, la vecina que me había sostenido la mano desde la iglesia hasta el cementerio, apretó mi brazo y susurró: «Juana, puedes apagarlo después, ahora déjalo». Pero una inquietud repentina me obligó a mirar. Retrocedí un paso, me giré un poco y deslicé la mano en el bolsillo. La pantalla estaba fría. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Una sola frase, escrita en español, apareció con claridad: «Estoy vivo». La persona dentro de ese ataúd no soy yo. Durante un segundo, el mundo se quedó en silencio. El viento seguía soplando, la tierra seguía cayendo, el pastor seguía leyendo, pero todo parecía como si alguien hubiera apagado el sonido. Escuché mis propios latidos retumbar y el aire se atoró en mi garganta. Parpadeé varias veces, convencida de haber leído mal, de que las lágrimas habían distorsionado las palabras. Cerré los ojos, inhalé profundamente el olor a tierra húmeda y crisantemos, y volví a abrirlos. El mensaje seguía allí. Rodrigo, su nombre estalló en mi mente como un grito. Todos los recuerdos regresaron. Su risa grave por las mañanas, la forma en que preparaba el café más fuerte que nadie, el sonido firme de sus pasos sobre el pasillo de baldosas viejas. Durante 3 semanas, yo había vivido creyendo que él había muerto por un infarto repentino. Había firmado documentos del hospital, escuchado explicaciones médicas llenas de términos que no entendía. Y ahora, mientras veía cómo cubrían su ataúd con tierra, un mensaje decía que él seguía vivo. Me temblaron los dedos y casi dejé caer el teléfono. Antes de que pudiera reaccionar, vibró otra vez. Otro mensaje. Del mismo número. Me están vigilando. No confíes en nuestros hijos. Sentí como si me arrojaran un cubo de agua helada. Las rodillas casi se me doblaron. Dolores se acercó alarmada. «Juana, ¿qué te pasa? Estás muy pálida». Tragué saliva y traté de sonreír torpemente. Solo me mareé un poco. «No te preocupes». Mi voz sonó extraña, como si no fuera mía. Guardé el teléfono profundamente en el bolsillo, cerrando la cremallera como si temiera que el mínimo resquicio dejara escapar un secreto capaz de devorar a todos los presentes. «Me están vigilando. No confíes en nuestros hijos». Cada palabra se clavaba en mi mente como agujas. «No confíes en nuestros hijos». Levanté lentamente la vista hacia Alejandro y Miguel.
Ellos seguían allí, justo en el borde de la fosa. Alejandro puso una mano en el hombro de Miguel, como un hermano mayor consolando al menor. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada, increíblemente, seguía lúcida. Y entonces ocurrió. Vi el instante exacto en que la comisura de los labios de Alejandro se movió no por tristeza, sino como si una sonrisa fugaz hubiera querido aparecer antes de que él la tragara al darse cuenta de que yo lo estaba observando. Miguel sostenía el rosario con una mano, mientras la otra se deslizaba discretamente hacia el bolsillo del pantalón, quizá para comprobar su teléfono. Tenía la cabeza inclinada, los hombros ligeramente temblorosos, como si sollozara. Pero desde donde yo estaba, no escuché ningún llanto suyo. Solo oía el viento cortando el camposanto y la tierra cayendo sin pausa. En ese instante, con mi mirada clavada en mis dos hijos, una frialdad desconocida recorrió mi columna. Me había repetido durante días que ellos sufrían a su manera, que los hombres no siempre muestran sus emociones. Había justificado su prisa por elegir la funeraria, su forma de hablar con los médicos, girando en torno a seguros, costes, trámites. Pero ahora, con dos mensajes recién recibidos en mi abrigo y la serenidad casi helada en sus rostros, todas esas justificaciones empezaron a derrumbarse como un muro viejo que cae con un leve empujón. No sabía quién estaba al otro lado de la pantalla, ni si realmente era Rodrigo. Pero sí sabía algo. Desde ese minuto ya no veía a mis hijos como antes. En vez de ver a los niños que un día se aferraban a mi falda en la plaza del pueblo, de pronto vi a dos hombres desconocidos, muy cerca de la tumba de su padre y muy lejos de mi corazón. Me quedé quieta junto al sepulcro que se iba cubriendo, pero mi mente fue arrastrada hacia el pasado, hacia una época que, solo con evocarla, quería abrazar con ambas manos para que no cayera al vacío y desapareciera para siempre. Conocí a Rodrigo una mañana de finales de otoño, cuando yo tenía 24 años y aún vivía con mis padres en las afueras de Valladolid. Aquel día saqué mi vieja bicicleta para ir al mercado, pero la rueda delantera se desinfló de repente a mitad de camino. Yo estaba confundida junto al vehículo, sin saber qué hacer, cuando escuché una voz masculina, grave pero cálida, a mi espalda. ¿Quiere que lo revise, señorita? Me giré, y fue la primera vez que vi a Rodrigo. Mangas de camisa remangadas hasta los codos, manos manchadas de grasa, el pelo negro algo despeinado bajo el sol. Tenía una torpeza sincera que me apretó el pecho suavemente. Se inclinó para revisar la rueda, hablándome con un tono suave, algo tímido, pero auténtico. Recuerdo que aquel día soplaba un viento tan fuerte que las hojas amarillas caían en cascada, pero con solo escuchar la risa de Rodrigo una vez, sentí que mi cuerpo entero se calentaba. Desde aquella reparación improvisada, empecé a pasar casualmente por su taller con más frecuencia. Rodrigo no sabía ocultar nada. Cada vez que me veía se sonrollaba, pero aún así me invitaba a sentarme bajo el abedul frente al taller para conversar un rato. Sin flores ni declaraciones cursis, solo aquellas tardes tranquilas con el sonido de las ruedas girando en la tienda, y supe que me estaba enamorando de ese hombre bueno. Un año después, nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Bartolomé. Sin vestido lujoso, sin diamantes, solo un ramo de claveles rojos que até yo misma y la sonrisa tímida de Rodrigo levantando mi velo. Nos mudamos a una casita con techo de chapa en las afueras. En invierno, el viento se colaba por cada rendija y yo rellenaba las juntas con telas. En verano, el calor era tan intenso que dormíamos, tornándonos para abanicar con un papel. Pero jamás me sentí desdichada. Al contrario, sentía que vivía una felicidad serena, limpia, sin adornos. Rodrigo reabrió el taller de bicicletas que había sido de su padre, y yo cosía ropa para las mujeres del barrio. Por las noches, mientras yo terminaba un dobladillo, Rodrigo dejaba a mi lado una taza de chocolate caliente y sonreía. Si estás cansada, dímelo. Puedo llevar yo los encargos. Yo siempre negaba, pero cada vez que oía esa frase, una pequeña llama roja se encendía en mi corazón. A los 30 años nació Alejandro. Tenía los ojos negros y profundos de su padre. Rodrigo los sostuvo con manos temblorosas, y al mirarme tenía los ojos húmedos y una sonrisa que no podía contener. Juana, gracias, gracias por darme una familia.
2 años después, llegó Miguel. Lloraba poco, se aferraba siempre a su padre, y cada vez que Rodrigo lo cargaba, su carita redonda brillaba como una luna pequeña. Aquellos años fueron los mejores de mi vida. Los fines de semana, Rodrigo llevaba a los niños al río, Pisuerga para pescar. Por las noches les enseñaba cada tipo de tornillo, cada alicate, cada eslabón de cadena. Para ellos, Rodrigo no era solo un padre, era un héroe. Para mí, nuestra familia era como un cuadro en la iglesia. No necesitaba ser rica ni grande, solo necesitaba estar unida. Desde la adolescencia, Alejandro empezó a mostrar algo distinto. Era inteligente, rápido, hábil. Pero a veces, en sus ojos, veía una chispa diferente. Un ansia por escapar, por huir de aquella vida corriente que llevábamos. «Mamá, no quiero pasarme la vida reparando bicicletas», me dijo cuando tenía 16 años. «Quiero ser alguien importante. Quiero vivir en una gran ciudad». Rodrigo y yo solo reímos, pensando que era cosa de juventud. Pero años después descubriría que no era un sueño inocente. Cuando Alejandro entró a la universidad en Madrid, casi nunca volvía los fines de semana. Decía que estaba ocupado estudiando, luego trabajando, luego con proyectos, y Miguel, que siempre lo veía como un modelo a seguir, tomó el mismo camino. Los dos se convirtieron rápidamente en hombres exitosos en la capital. Enviaban fotos junto a coches relucientes, trajes caros y fiestas elegantes. En las fotos sonreían. Pero cada vez que regresaban a casa, esas sonrisas desaparecían. Rara vez entraban al toller de Rodrigo. El olor a aceite hacía que Alejandro frunciera el ceño, y Miguel se quedaba lejos, como temiendo manchar la manga de su traje. Una vez Alejandro miró la casa, de techo de chapa, y dijo, mitad en broma y mitad en serio: «No entiendo cómo pueden vivir así». Rodrigo no respondió. Pero esa noche lo vi sentado largo rato en la entrada, mirando las luces amarillas de las casas nuevas construidas unas calles más allá. El viento silbaba entre las chapas como siempre, pero aquel sonido me atravesó los huesos. Alejandro y Miguel se alejaban cada vez más, no en distancia, sino en el corazón. Y yo no sabía que aquello era solo el inicio de una grieta terrible. Aún recuerdo el día en que Alejandro trajo a su nueva novia a casa. Era primavera. El sol entraba suave al patio, y yo preparé el almuerzo con esmero: pescado al horno con aceite de oliva, pan recién hecho y la sopa de alubias blancas que más le gustaba a Rodrigo. Quería crear un ambiente cálido, sin saber que, desde el momento en que esa mujer cruzó el umbral, mi familia entraría en un rumbo oscuro. Lucía, la novia de Alejandro entonces, tenía unos 30 años, madrileña pura. Entró con unas botas de tacón pesado, como si pisara un sitio lleno de polvo que debía tolerar. Nada más cruzar, la puerta frunció un poco el gesto, apenas perceptible, pero suficiente para que yo lo captara. «Oh, la casa es un poco clásica, ¿no?», dijo con una voz dulce pero fría como el mármol. «¿Clásica? No. Era una manera elegante de decir vieja». Rodrigo la invitó a sentarse con cortesía, pero la mirada de Lucía recorrió la casa de chapa, los marcos de fotos viejos y las estanterías de madera como si evaluara un mueble anticuado. Cuando serví la sopa, sonrió con educación, pero tras probar una cucharada dejó la cuchara y murmuró a Alejandro, lo bastante alto para que yo oyera: «No estoy acostumbrada a sabores tan fuertes». Rodrigo me miró con preocupación, temiendo que me doliera, pero yo solo sonreí esa sonrisa forzada que todas las mujeres aprenden tarde o temprano. Después de comer, mientras Rodrigo revisaba unas herramientas en el patio, Lucía se acercó a Alejandro, brazos cruzados, los ojos paseando por la sala una vez más. Luego me preguntó: «Doña Juana, ¿usted y don Rodrigo han pensado en mudarse? Esta zona, quizá, es un poco incómoda para personas mayores, ¿no?». Sentí un escalofrío en la nuca. No sonaba a preocupación, sino a introducción de un plan. Alejandro intervino enseguida: «Es verdad, mamá. Lucía y yo vimos algunos sitios para jubilados en Burgos. Muy modernos, con buena seguridad y enfermería las 24 horas. Me quedé helada. Pero si tu padre y yo estamos bien, ¿por qué mudarnos?». Lucía sonrió con suavidad.
A veces los mayores no se dan cuenta de que necesitan más cuidados. Aquellas palabras me pincharon el corazón como una aguja fría, y todo empeoró cuando Alejandro volvió poco después, con Miguel. Los dos, lado a lado, en el mismo equipo, con un objetivo clarísimo: sacar a sus padres de esa casa. Durante 3 días seguidos, usaron todo tipo de argumentos. Papá ya es mayor. El toler es peligroso. Mamá, si te cees, nadie lo sabrá. La casa es vieja, no vale casi nada. Venderla no dolerá. Veniros a vivir cerca de nosotros en la ciudad, es más cómodo. Una tarde, Alejandro incluso lo dijo directamente: Papá, vuestra vida ya ha sido bastante dura. Ahora dejad que nos encarguemos nosotros. Esta casa no vale casi nada. Puedo poner dinero de mi bolsillo para encontrar algo mejor. Rodrigo miró alrededor el lugar donde había trabajado, me había amado y había criado a nuestros hijos, y respondió despacio, pero con absoluta firmeza: esta es mi casa. Es el hogar que tu madre y yo construimos con toda nuestra vida. No me voy a ninguna parte. Alejandro frunció el ceño, y Miguel soltó un suspiro molesto. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes: impaciencia, como si nuestra negativa arruinara un plan importante. Una tarde, mientras Rodrigo reparaba la bicicleta vieja de un niño del barrio, Alejandro llegó arrastrando una maleta. La colocó sobre la mesa y sacó un fajo de documentos, con una seriedad que me heló la sangre. Mamá, papá, ya hice todos los trámites. Estos son los papeles de la transferencia de la casa. Solo tenéis que firmar. Rodrigo se quedó petrificado. Miré los documentos, sintiendo que el corazón se me desplomaba. ¿Y en cuánto habéis tasado la casa?, pregunté en voz baja. Alejandro respondió con total naturalidad: solo alrededor de 1.000 euros, mamá, pero ya encontré un sitio nuevo para vosotros. Muy bueno. ¿1.000 euros? La casa en la que vivimos 40 años, llena de recuerdos y del sudor de Rodrigo, valorada como si fuera el precio de un móvil nuevo. Rodrigo apartó los papeles con la mano. Ya lo dije. No vendo. Alejandro apretó la mandíbula, y desde el salón apareció Lucía, con una voz tan dulce que resultaba falsa. Doña Juana, debería pensarlo. Nosotros vamos a formar una familia. Si ustedes ayudan ahora, su futuro nieto vivirá mejor. Fue la primera vez que vi con claridad su verdadera intención. No era por nosotros, no era por salud, no era por un lugar mejor. Era por dinero. Durante las semanas siguientes, cada llamada de mis hijos llevaba la misma cantinela. No podéis seguir viviendo así. Estáis siendo tercos. Tenemos planes importantes. Necesitamos que apoyéis. Consideradlo como un adelanto de la herencia. Herencia, estando nosotros vivos. Nunca imaginé que el corazón de una madre pudiera doler de esa manera, un dolor que aprieta el pecho y no deja respirar. Rodrigo me abrazaba en las noches en que yo no podía dormir, susurrando: Juana, creo que nuestros hijos han cambiado. Lloré en sus brazos. No sabía que aquel cambio era solo el principio, y que el precio que pagaríamos después sería infinitamente más cruel, más de lo que jamás pude imaginar. Esa mañana empezó como cualquier otra. Rodrigo se levantó a las 6 a. Preparó 2 tazas de café caliente, dejó una junto a mi cama y bajó al toler. Recuerdo su mirada antes de salir, serena, bondadosa, sin el menor indicio de que sería la última vez que lo vería sano. Estaba doblando las mantas cuando el teléfono empezó a sonar. Un número desconocido. Contesté, y la voz de una mujer, apresurada y fría, dijo: Doña Juana, llamo del hospital de la ciudad. Su esposo, don Rodrigo, ha sido ingresado de urgencia. Tuvo un accidente grave en el taller. Me quedé paralizada. El auricular cayó al suelo, golpeando las baldosas. Necesité apoyarme en la cama para no desmayarme. Una sola frase retumbaba en mi cabeza: no puede ser. Rodrigo siempre fue cuidadoso, siempre minucioso. No puede haber tenido un accidente. Salí corriendo de casa como una loca, tan desesperada que olvidé cerrar la puerta. Cuando llegué al hospital, sin aliento, y corrí hacia la sala de urgencias, vi a Alejandro y Miguel hablando con una enfermera. Me quedé de piedra. ¿Por qué? Estáis aquí ya.
¿Quién os avisó? Pregunté con la voz temblando. Alejandro se giró, fingiendo una sorpresa exagerada. Yo me enteré por un amigo de papá. ¿Qué amigo? ¿Quién conoce vuestro número y avisa antes que al contacto de emergencia de vuestra madre? Le clavé la mirada directamente. En ese instante, vi claramente una chispa de desconcierto, como si hubiera olvidado un detalle del relato que tenía preparado. Miguel miraba el suelo de baldosas, demasiado silencioso, inquietantemente silencioso. Ya, mamá, entra, dijo Alejandro rápido. El médico está esperando. El doctor de la fuente encargado de la urgencia habló con un tono pesado. El señor Rodrigo sufrió la explosión de un aparato en el taler. Parece que la soldadora estalló. Tiene quemaduras graves en las manos y el torso, además de un traumatismo cráneoencefálico por el golpe. Me quedé aturdida. La psicotranera, soldadora, ¿explotó? Pero Rodrigo revisa las máquinas cada semana. Es muy cuidadoso. El médico solo suspiró. No podemos asegurar nada hasta que concluya la investigación. Pero en su mirada vi que había algo que prefería no decir. Cuando entré en la sala de cuidados intensivos, casi grité. El cuerpo de Rodrigo estaba envuelto por vendas blancas. Solo se veían sus ojos cerrados y una parte de la boca. El respirador emitía un tit, constante, frío, como el metal. Tomé su mano, la única parte sin vendas. Estaba débil, helada. Rodrigo, soy yo. ¿Me oyes? Sentí un movimiento leve. Su dedo se contrajo. Luego apretó. No podía ser un reflejo. No podía. Me incliné junto a sus labios. ¿Qué quieres decirme? Rodrigo, ¿qué pasó? En ese mismo momento, sus párpados temblaron, como si intentara abrirlos. Contuve la respiración. Pero entró una enfermera, y aquel instante frágil se desvaneció. Los ojos de Rodrigo permanecieron inmóviles. Miré a la enfermera, esforzándome por mantener la calma. Mi esposo me acaba de apretar la mano. Está despertando. Él la negó con suavidad. Puede ser solo un reflejo involuntario. Pacientes como él suelen tener movimientos no intencionales. Pero yo lo sabía. Yo lo sentí. Rodrigo había intentado sostener mi mano. Había intentado decirme algo, algo importante. Al salir, aún con los ojos rojos, vi a Alejandro discutiendo con el médico. ¿Cuántas probabilidades concretas tiene de sobrevivir? Si hace falta cubrir gastos, necesitamos un número claro. El médico frunció el ceño. Estamos intentando salvar al paciente, no hacer cuentas. Debería preocuparse primero por la salud de su padre. Miguel me apartó hacia un rincón. Mamá, revisé los documentos financieros de papá. Tiene seguro sanitario regional. Además, hay un seguro de vida de 50.000 euros y otro de accidente laboral de 5.000. Me quedé paralizada, con un nudo en la garganta. ¿Y por qué habláis de dinero ahora? Vuestro padre está en urgencias. Alejandro se interpuso. Mamá, sé realista. Solo queremos estar preparados. Su estado es muy grave. Miré a mis dos hijos, a aquellos que creí conocer mejor que a nadie, y sentí algo tan extraño, tan oscuro, que casi me faltó el aire. Aquella noche me quedé al lado de Rodrigo, sujetando su mano con fuerza. Él no abrió los ojos, pero el monitor del pulso disminuía cuando yo soltaba su mano y aumentaba cuando la apretaba de nuevo, como si intentara retenerme, como si temiera que yo lo dejara solo. Lloré, con la cabeza apoyada junto a su cuerpo vendado. Rodrigo, no me dejes. Te necesito. Tienes que decirme lo que te pasó. Sé que quieres hablar. Entre mis sollozos, no me di cuenta de que, afuera en el pasillo, Alejandro y Miguel estaban juntos, hablando en voz baja pero acelerada. Solo alcancé a oír unas pocas palabras que se filtraron por la puerta. Ahora es el momento. Hay que calcular. Si él sobrevive. Levanté la cabeza. La puerta se cerró suavemente. Mis dos hijos desaparecieron tras la esquina del pasillo. Y en aquella sala, Blanca sentí un miedo, acompañado de una corazonada terrible. El accidente de Rodrigo. Quizás no había sido un accidente. La noche en que Rodrigo se fue, recuerdo cada sonido, cada movimiento diminuto en la sala de cuidados intensivos. Es uno de esos momentos que, aunque cierre los ojos,
vuelven nítidos como una marca grabada a cuchillo en la memoria. Unos 3 días después del accidente, me quedé dormida en la silla de plástico junto a su cama. El olor a desinfectante, el ritmo monótono del respirador y la luz blanca helada me habían dejado exhausta, incapaz de distinguir la hora. 4 a.m. Un pitido largo me despertó de golpe. El monitor cardíaco de Rodrigo parpadeaba de forma irregular. 2 enfermeras entraron corriendo. Luego llegó el doctor de la Fuente llamándolo con insistencia. «Rodrigo, ¿puede oírme?». Me hicieron retroceder hasta una esquina, con los ojos muy abiertos y la garganta seca. Todo ocurrió demasiado rápido. Las máquinas empezaron a emitir alarmas. Pegaron electrodos al pecho de Rodrigo. Escuché la voz del médico contando: 3, 2, 1, descarga. Su cuerpo se arqueó y volvió a caer, inerte, sobre la camilla. Yo me aferré al marco de la puerta, temblando centímetro a centímetro. Intentaron 6 veces más. Tras 40 minutos, el médico se giró hacia mí, con los ojos rojos y una expresión de impotencia profesional. «Doña Juana, lo siento. Hemos hecho todo lo posible». Me quedé paralizada, sin aire, sin lágrimas, sin reacción. Solo escuché 4 números, fríos como mármol. 4 y 37 a.m. la hora en que Rodrigo murió. 1 hora después, cuando yo aún no sabía ni dónde estaba, Alejandro y Miguel entraron al hospital. Tenían el gesto triste, pero unos ojos demasiado despiertos. Miguel puso la mano en mi hombro. «Mamá, lo sentimos de verdad. El médico ya nos avisó». Lo miré, con la voz rota. «¿El médico? Pero yo soy el único contacto de emergencia». Alejandro se apresuró a interrumpirme, como para tapar mi pregunta. «Lo importante es que papá estuvo bien atendido. Ahora mamá debe concentrarse en el funeral». Entonces me di cuenta. Alejandro llevaba un maletín lleno de documentos, y Miguel no dejaba de pulsar su móvil, llamando a varios sitios. Aún no reaccionaba cuando Alejandro abrió el maletín. «Mamá, ya llamé a la funeraria Los Pinos. Su coche viene de camino. También contacté con la aseguradora para adelantar los trámites». Miguel me extendió un papel. «Este es el certificado de defunción. Necesitamos que firmes aquí». Miré la pila de documentos sobre la mesa. Opciones de ataúdes, servicios funerarios, horarios para el entierro. Todo estaba rellenado. Solo faltaba mi firma. Pregunté, casi sin voz: «¿Cuándo hicisteis todo esto? Rodrigo acaba de...». Alejandro me cortó, con un tono suave, casi infantil. «Queremos ayudarte. Estás muy afectada. Es mejor que lo manejemos nosotros». Pero en sus ojos apareció algo que me heló: prisa, como si todo debiera hacerse rápido, sin pausas, sin preguntas. 2 días después, el funeral de Rodrigo se celebró en una mañana fría y gris. Yo llevaba mi viejo abrigo negro y Dolores me sostuvo del brazo desde el coche hasta el cementerio. Miré a mi alrededor. No había colegas, ni vecinos, nadie del barrio salvo Dolores. Y eso que Rodrigo, durante 40 años, siempre había ayudado a todos, reparaba bicicletas gratis para los niños de la zona, cambiaba bombillas en las casas de al lado, y cada invierno reunía ropa de abrigo para las familias con dificultades. Entonces, ¿por qué nadie sabía que había muerto? Dolores susurró: «Juana, ¿le avisaste a la gente del taller de Rodrigo?». Me quedé helada. «No». «¿Quién cree que les avisó?». Nos miramos, y en el mismo instante entendimos una verdad terrible. Alejandro y Miguel no habían avisado a nadie adrede. El pastor leyó una homilía corta, de apenas 10 minutos. Ni siquiera hubo canto de despedida. El ataúd de Rodrigo era el más barato, madera delgada, sin adornos. Quise protestar, pero Alejandro se adelantó. «A papá no le gustaba presumir. ¿Te acuerdas, mamá?». Miguel asintió. «Así, sencillo, es lo más apropiado». ¿Sencillo o lo más conveniente? Incluso el tiempo de velación duró exactamente 20 minutos. Ni siquiera alcancé a tocar la tapa del ataúd por última vez cuando los empleados ya lo estaban llevando hacia la tumba. Todo fue demasiado rápido, tan rápido que mi dolor no tuvo tiempo de respirar. Cuando el ataúd bajó
y los primeros puñados de tierra cayeron con golpes secos. Intenté mantenerme firme, pero mi corazón parecía comprimirse. Dolores apretó mi mano. Respira hondo, Juana. Aquí estoy contigo. Y justo entonces bip bip. Mi teléfono vibró en el bolsillo del abrigo. Me estremecí. ¿Quién podía escribir en un momento así? Retrocedí un paso con disimulo y saqué el móvil. Un mensaje de un número desconocido. Las palabras aparecieron nítidas. Estoy vivo. La persona en ese ataúd no soy yo. Casi se me cayó el teléfono. Antes de que pudiera reaccionar, llegó otro mensaje. Inmediato. Me están vigilando. No confíes en nuestros hijos. Una ráfaga de viento helado trajo olor a tierra húmeda, pero yo ya no sentía nada. A través del velo de lágrimas, miré hacia Alejandro y Miguel. Estaban allí, con los brazos cruzados, la mirada sin tristeza ni dolor, solo un silencio demasiado limpio, demasiado quieto, demasiado sereno, demasiado parecido a un plan que finalmente se había cumplido. Y en ese instante, mientras el ataúd de Rodrigo desaparecía bajo la tierra, supe una verdad escalofriante. Había enterrado al hombre que amaba. O peor aún, había enterrado a alguien que no era él. Volví a casa después del funeral en un estado entre la vigilia y el sueño, como si mi alma se hubiese quedado en el cementerio bajo aquellas hileras de cipreses helados. La casa estaba a oscuras, tan silenciosa que podía oír claramente los latidos desbocados de mi propio corazón. Rodrigo había sido enterrado, o alguien había sido enterrado en su lugar. No sabía qué era más aterrador. Pero lo que más me perseguía no era la tumba recién cubierta, sino los dos mensajes en mi bolsillo. Por más que intentara negarlo, seguían brillando en mi mente como dos luces rojas parpadeantes. Estoy vivo. No confíes en nuestros hijos. ¿Por qué Rodrigo escribiría algo así? Y, si no era él, ¿quién podría saber con tanta exactitud que mis dos hijos escondían algo turbio? Me recosté en la cama, pero solo pasaron unos minutos antes de que me incorporara de golpe. Una cadena de detalles extraños, repartidos a lo largo de las últimas semanas, cayó sobre mí como una luz. Rodrigo era un hombre cuidadoso hasta el extremo. En su taller no había ocurrido un solo accidente en muchos años. Alejandro y Miguel llegaron al hospital antes que yo, aunque nadie los había llamado. Los dos hablaban con demasiada soltura sobre los seguros de Rodrigo. ¿Cuánto dinero? ¿Qué cobertura? ¿Cuál era el procedimiento? ¿Cómo podían saberlo todo con tanta precisión? Mi cara se heló. Había algo muy oscuro sucediendo alrededor de mí, y mi intuición me gritaba que, si no empezaba a investigar, yo sería la próxima víctima. Me cambié de ropa, recogí el pelo y caminé hasta el banco Santo Pilar, donde mi marido y yo habíamos tenido nuestra cuenta durante más de 30 años. La gerente, la señora Romero, me vio entrar y se puso en pie de inmediato, con el rostro cargado de compasión. Juana, supe lo de Rodrigo, mi más sentido pésame. Gracias. Intenté sonreír, pero los labios me temblaban. Quiero revisar todas las transacciones de los últimos 3 meses. La señora Romero pareció sorprendida. ¿Ha ocurrido algo? Rodrigo solía retirar dinero con bastante frecuencia. Él jamás sacaba dinero sin avisarme, respondí, marcando cada palabra. La gerente vaciló, pero finalmente trajo el dossier de movimientos. En solo 3 meses había 3 retiros enormes: 3.200 euros, 4.000 euros, 3.800 euros. Me quedé sin aliento. Era imposible que Rodrigo hubiese retirado semejantes cantidades sin decirme nada. Quiero ver las firmas, exigí. La señora Romero colocó ante mí los comprobantes de retiro, todos firmados Rodrigo Álvarez. Pero aquella letra. Me llevé la mano a la boca. No era la de Rodrigo. Los trazos temblaban, desiguales, como si los hubiese hecho alguien con la mano débil o nerviosa. Rodrigo, en cambio, tenía una letra firme, segura. ¿Rodrigo venía acompañado?, pregunté. La gerente pensó un instante y luego respondió. Casi siempre venía con Alejandro, su hijo. Un escalofrío me recorrió la columna. Él decía que su padre tenía cada vez más dificultad para leer los documentos y necesitaba ayuda. Aparté la vista para ocultar mi estado de shock.
Rodrigo jamás mencionó problemas de visión. ¿Por qué Alejandro inventaría eso? Volví al viejo taller de bicicletas de Rodrigo, un lugar al que no había podido entrar desde que él murió. Apenas crucé la puerta, el olor familiar a grasa y metal me apretó el pecho. Su mesa de madera seguía allí, con el pequeño cajón de roble que solo nosotros sabíamos abrir. Busqué la llave entre un frasco lleno de tornillos. Mis manos temblaban. ¡Clac! El cajón se abrió, revelando montones de documentos, facturas y notas. Justo encima había una carpeta. Saqué el primer papel. Seguro de vida 50.000 euros. Sentí que el corazón se me desplomaba. No, no. Puede ser. Rodrigo siempre decía que no confiaba en los seguros. Solo había aceptado un pequeño plan de 5.000 euros por compromiso. Pero hacía 6 meses alguien lo había convencido de aumentarlo a 50.000. Pasé al documento siguiente. Seguro de accidentes laborales, 5.000 euros. Contratado hacía 2 meses. Mi respiración se cortó. Alguien había estado preparando el terreno, muy despacio, muy cuidadosamente. Y Rodrigo había dejado señales. Sentí como si una mano invisible me apretara la garganta. Debajo del fajo de papeles había notas escritas por Rodrigo, su letra verdadera, sin temblores, sin deformaciones. La primera decía: Alejandro dice que hay que aumentar el seguro para proteger a Juana. No estoy seguro. Algo no me cuadra. La segunda, escrita a toda prisa: Miguel trajo papeles de reforma del taller. Quiere que firme. No entiendo nada. Están ocultando algo. La tercera me dejó sin aliento. Juana, si lees esto, significa que algo ha pasado. No confíes en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. Caí desplomada en la silla. Todo mi cuerpo temblaba como si tuviera fiebre. Rodrigo había intentado advertirme. Él sabía que algo peligroso se acercaba, y tenía razón. Saqué el teléfono. El número desconocido seguía sin responder a los mensajes que envié anoche, pero solo necesitaba releer aquellas frases para saber que no podía ignorarlo. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no por miedo. Era porque la verdad empezaba a revelarse. Rodrigo podía estar vivo. O alguien sabía exactamente qué le había pasado y estaba tratando de ayudarme. Fuera quien fuese, sabía que debía continuar esta investigación. Porque mis 2 hijos quizás habían hecho algo que jamás me atreví a imaginar. Me quedé sentada mucho tiempo frente al viejo escritorio de Rodrigo, con aquellas notas temblorosas delante, como si fueran su último aliento dejado para mí. Las palabras «no, confíes en nadie», ni siquiera en nuestros hijos, seguían punzando mi mente como agujas heladas. Sentí como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí, vigilando cada respiración. Cada soplo de viento en la ventana me hacía sobresaltar. La casa, que alguna vez fue mi refugio, ahora parecía un cofre lleno de secretos a punto de estallar. Entonces el teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Casi no me atreví a mirarlo, pero lo hice. Era el mismo número desconocido que me escribió en el funeral. Y esta vez decía: Señora Juana, soy Steven Ramírez. Necesito hablar con usted. Rodrigo me contrató 3 semanas antes de su muerte. Envié mensajes como si fueran de él para sacudirla y llamar su atención. Temo que si escribo algo directo, sus hijos lo líen. Apreté el móvil tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Rodrigo había contratado a un detective. Leí el siguiente mensaje. Sospechaba que sus hijos querían hacerle daño, y tenía razón. El accidente en el taller no fue un accidente. Me quedé inmóvil, sin aire. Steven envió otro. A Rodrigo lo envenenaron. Metanol, en su café de la mañana. Tengo pruebas. Reúnase conmigo a las 3 p.m. en el Café Granado Mesa del Fondo. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer el teléfono. Pero en el fondo, entre todos los miedos que se arremolinaban, algo estaba creciendo. Una esperanza frágil de que al fin iba a conocer la verdad. Llegué 10 minutos antes. La pequeña cafetería en la esquina de Vistalegre olía a cacao tostado y el sonido de las tazas chocando creaba un murmullo suave. Un rincón junto a la ventana estaba bañado por una franja de luz dorada, pero yo me senté en la mesa del fondo, tal como me habían indicado. Mientras esperaba, cada persona que pasaba me ponía en alerta.
Pero a las 3 p.m. en punto, un hombre de mediana edad y de gran estatura entró. Tenía el pelo entrecano, una chaqueta de cuero y un rostro serio pero no frío. Caminó directo hacia mí. «Señora Juana, ¿usted es Steven?», asintió y tomó asiento. Su voz era grave y firme. «Antes que nada, lo siento mucho. Rodrigo era un buen hombre. No merecía morir así». Esa frase hizo que las lágrimas me ardieran en los ojos. Steven colocó un sobre grueso sobre la mesa. «Aquí está todo lo que Rodrigo y yo reunimos en 3 semanas». Él sabía, desde hacía tiempo, que algo no iba bien. «¿Qué? ¿Qué le dijo a usted?». Mi voz temblaba. Steven abrió el sobre y sacó una pequeña grabadora negra. Presionó un botón. La voz de Rodrigo sonó ronca, cansada, pero inconfundible. «Steven, estoy preocupado por Juana. Alejandro y Miguel insisten en que aumente el seguro. Me preguntan mis horarios. ¿Qué como, qué bebo? Creo que están planeando algo». Me tapé la boca con la mano. Sentí que el suelo se movía. Steven pasó a otra grabación. Esta vez era la voz de Alejandro, la voz de mi propio hijo. «Ya compré el metanol. El tipo de la tienda no sospechó nada. Basta con echarlo en su café y ya está. Los síntomas parecen un derrame cerebral. Nadie sospecha». Un frío mortal me recorrió de arriba a abajo. Steven puso la siguiente grabación. La voz era de Miguel, temblorosa, pero no por miedo, sino por cálculo. «Dices que lo mezclas con las vitaminas que toma cada mañana. Si toma la dosis suficiente, se le nublará la vista, tendrá mareos y caerá. Los médicos creerán que es un ictus. Nadie investigará la causa real. Mis hijos, mis propios hijos, planeando matar a su padre con la misma calma con la que se habla de comprar un coche». Rompí a llorar, temblando como una hoja. Steven apoyó la mano cerca de la mía, sin tocarme, pero lo suficiente para que entendiera que él comprendía mi dolor. Sacó un fajo de fotos. «Necesita ver esto». Tomé la primera. Era Alejandro, con gorra y gafas de sol, delante de una tienda de herramientas industriales en las afueras de Burgos. En su mano, una bolsa con un frasco químico. Debajo, el recibo del pago en efectivo. Nombre del comprador: Antonio Ruiz. Un alias. Pasé a la siguiente foto. Un comprobante de transferencia de Miguel hacia una página de apuestas. Cantidad en rojo intenso: menos 40.000 euros. Luego otra, una carta de cobro dirigida a Alejandro. Cantidad adeudada: 70.000 euros. Steven habló en voz baja, cada palabra como un corte. «Debían muchísimo dinero, señora. Creyeron que el seguro de Rodrigo resolvería todo». Sentí que el aire se me escapaba del pecho. ¿Ellos realmente matarían a su propio padre solo por dinero? Steven me miró fijamente. «Señora Juana, los asesinatos por dinero ocurren más de lo que imaginamos». Me quedé sin palabras. Quería gritar, romper las fotos, correr a la calle y clamar que esos no eran mis hijos. Pero la verdad se asentó sobre mi pecho como una losa, impidiéndome moverme, impidiéndome. Entonces Steven sacó una última hoja y la colocó frente a mí. «Rodrigo escribió esto 2 días antes de que lo envenenaran. Me pidió que guardara este mensaje y dijo que, si algo le pasaba, yo debía entregárselo a usted». Abrí la hoja y reconocí al instante la letra familiar de mi esposo. «Querida Juana, si estás leyendo esto, significa que ya no tuve oportunidad de decir la verdad. Alejandro y Miguel se han metido en algo que no comprendo del todo. Deudas, ambición, la presión de otra gente. Me preocupa tu seguridad. Ellos quieren dinero. Y si se atrevieron a actuar contra mí, no se detendrán contigo. No confíes en nadie. No te quedes sola en casa. Busca a Steven. Confié en él. Te amo. Rodrigo». Rompí a llorar como una niña. Cada palabra de esa carta era una cuchillada que abría de par en par todo aquello a lo que yo aún intentaba aferrarme. Rodrigo lo había sabido. Había intentado advertirme. Había luchado solo. Y ahora yo estaba completamente sola frente a una verdad aterradora. Mis 2 hijos de sangre querían matarme para quedarse con todo. Steven me miró con firmeza. «Tenemos que actuar antes de que ellos lo hagan. Y usted no puede volver a casa esta noche». Me limpié las lágrimas. La voz temblorosa:
¿Qué? ¿Qué debemos hacer? Steven respondió, su voz baja pero afilada como una hoja. Señora Juana, desde este momento, esto ya no es solo un asunto familiar, es un caso de homicidio, y vamos a empezar a reconstruir cada pieza de la verdad. Me quedé inmóvil en el café Granado, mientras a mi alrededor sonaban pedidos, puertas abriéndose y cucharillas chocando con las tazas. Todo estaba ahogado, reducido solo a mi respiración entrecortada y al sonido de la pequeña grabadora sobre la mesa, que aún reproducía la última pista que Steven había traído. Una voz familiar llenó el silencio. Alejandro. Cuando cobremos el seguro del viejo, tenemos que terminar lo que falta. La voz de Miguel respondió, baja pero firme. La señora está muy débil. Solo hay que montar una escena. Depresión. Una carta de despedida. Fácil. El corazón se me estrujó. Mis hijos, los mismos que había cargado en mis brazos, ahora planeaban matar a su madre. Steven apagó la grabadora. Me miró fijamente, con una gravedad que casi me hizo temblar. Este tramo. Rodrigo nunca llegó a escucharlo. Yo lo grabé hace unos días, después de que él muriera. Los estuve vigilando porque sabía que no habían terminado. Tragué saliva con dificultad. ¿De verdad, quieren matarme? Steven asintió sin titubear. Más que eso, tienen un plan para que parezca un suicidio. Depresión tras la muerte de su esposo. Dijeron claramente. Nadie sospecha de una anciana triste. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Steven continuó, con voz aún más baja, como si temiera que alguien escuchara. Y aún hay algo peor. Mañana a las 10 a.m. Alejandro y Miguel tienen cita con el juez Beltrán para solicitar una orden que la declare incapacitada legalmente. Sentí que el pecho se me partía. Incapaz, susurré. Así es, afirmó Steven. Si el juez firma, todo su patrimonio pasa a ser administrado por ellos. Incluye la casa, la cuenta de ahorros y el pago del seguro de Rodrigo, aproximadamente 200.000 euros. 200.000 euros, el precio que pagaron por la vida de mi esposo y el precio que querían cobrar también por la mía. Steven me miró con ojos afilados. Si esa orden se aprueba, usted ya no tendrá control sobre nada. Pueden ingresarla en una residencia cuando quieran. Y cuando usted desaparezca, nadie hará preguntas. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en la piel hasta hacerme sangrar. No voy a permitir que lo logren. Yo quería creer que Alejandro y Miguel solo habían sido empujados al límite. Influenciados, obligados, pero la verdad era mucho más cruel. Ellos sabían exactamente cómo. Cobrar el seguro de Rodrigo, vaciar la cuenta de ahorros, manipular su firma, sosteniéndole la mano, obligarlo a aumentar la póliza de vida. Y ahora, prepararse para eliminarme a mí como el último escalón sobre la mesa. Steven extendió las pruebas como cuchilladas que atravesaban mis recuerdos. La cita con el juez para mañana, con los nombres de Alejandro y Miguel impresos claramente. La solicitud de tutela patrimonial que decía: la madre muestra signos de trastorno emocional tras la muerte del padre. Un certificado falso que pensaban presentar para demostrar una ligera incapacidad. Una copia de un mensaje interceptado por Steven desde un número desconocido. ¿Cuándo firmará? ¿Cuándo estará la vieja completamente lista para cerrar el expediente? Me tapé la boca intentando ahogar el sollozo. Ellos habían esperado a que yo me debilitara. Querían verme rendida. Querían encerrarme en algún lugar, sin posibilidad de defenderme. Señora Juana, Steven me miró fijo. Tenemos que actuar esta misma noche. No podemos esperar hasta mañana. ¿Qué tengo que hacer? Mi voz seguía quebrada. La llevaré primero a un lugar seguro. Luego iremos a la comisaría a entregar las pruebas. Pero necesitamos un oficial íntegro. Alguien que no pueda ser comprado. Me faltó el aire. Era aterrador que incluso encontrar a un policía honesto fuese algo incierto. Steven continuó. Ya contacté al sargento Valero. Ha trabajado muchos casos de fraude en seguros. Confía en mí. Y la escuchará a usted. Miré por la ventana del café. Afuera el cielo ya estaba oscuro. Las luces de la calle temblaban reflejadas en el cristal, igual que mi respiración temblaba en el pecho. Una voz pequeña dentro de mí susurró:
Juana, si no sales esta noche, mañana tus hijos firmarán para arrebatártelo todo. Cerré los ojos y pensé en Rodrigo, en su mano apretando la mía en cuidados intensivos, en su esfuerzo por decirme algo que ya nunca pude escuchar. Tal vez él sabía que yo llegaría a este punto. Tal vez por eso dejó aquellas palabras. No confíes en nadie, ni siquiera en los hijos. Cuando abrí los ojos, miré fijamente a Steven. Me voy. Steven asintió, guardó los documentos deprisa y se puso de pie. No regresaremos a su casa. Tiene solo unos minutos para salir de aquí. Y, Juana, me giré hacia él. Su mirada era más seria que nunca. Debe estar preparada. Desde este instante, usted se enfrenta a dos hombres capaces de todo para ocultar su crimen. Apreté la correa de mi bolso, la mano aún temblorosa, pero mi decisión ya estaba tomada. Por Rodrigo, por la verdad y por mi propia vida. Voy a luchar. Esta misma noche. Aquella noche, Steven me sacó del café Granado por la puerta trasera. Él caminaba delante, vigilando cada esquina, y yo lo seguía con el corazón golpeando como un tambor de guerra. Sentía la sombra de Alejandro y Miguel detrás de mí, aunque ellos no estuvieran allí. Cuando subí al coche de Steven, él dijo en voz baja, «No mire hacia atrás. Ahora estamos corriendo contra el tiempo». Asentí, aferrando el bolso con ambas manos. Dentro estaban todas las pruebas que Rodrigo había dejado antes de ser asesinado, las grabaciones, las fotos, los documentos de los retiros y la carta final que me había escrito. La comisaría, pequeña y envejecida, se encontraba en medio de un barrio silencioso. Solo la luz amarilla del porche iluminaba el cristal opaco de la entrada. Steven me llevó directo a la sala de guardia, donde el sargento Valero, el hombre del que me había hablado, revisaba unos expedientes. El sargento Valero, de poco más de 50 años, tenía el porte robusto y la mirada cansada de quien ha visto cientos de tragedias humanas. Al ver a Steven, se levantó. «Ya llegaste. Y esta señora es...». Steven apoyó suavemente una mano en mi espalda. «Ella es la señora Juana Álvarez, esposa de Rodrigo Álvarez, declarado muerto por un accidente en el taller de bicicletas hace 6 días». Valero asintió levemente y nos invitó a sentarnos. No mostró incredulidad, pero sí una cautela profunda. «Me dijiste que había pruebas que revisar con urgencia. Ahora puedes explicarlo». Steven abrió el bolso, sacó cada elemento y lo puso sobre la mesa en un orden casi quirúrgico. El grabador con las palabras de Rodrigo antes de morir. La grabación de Alejandro y Miguel planeando el envenenamiento con metanol. Las fotos de Alejandro comprando metanol en una tienda de las afueras. Los extractos bancarios con 3 retiros sospechosos. Los documentos del seguro con incrementos extraños. La carta que Rodrigo me dejó. La cita con el juez, programada para mañana, para declararme incapacitada. Cuando Steven activó la primera grabación, la sala se sumió en un silencio muerto. La voz de Rodrigo surgió, débil pero alerta. «No confío en las intenciones de Alejandro y Miguel. Preguntan demasiado sobre mis hábitos». Luego vino el fragmento donde Alejandro mencionaba el metanol. Después, la voz de Miguel explicando cómo mezclarlo en el café. El sargento Valero frunció el ceño con fuerza. Al llegar a la parte final donde hablaban de ocuparnos de mamá después de que papá muera, su rostro perdió color. Cuando la grabación terminó, Valero se recostó en la silla, entrelazó las manos y las apretó contra los labios. «Dios mío, llevo 30 años en la policía y jamás he escuchado algo así». Steven le entregó entonces los documentos bancarios. Estos 3 retiros, según la señora Juana, nunca fueron informados, y la firma no coincide con la verdadera de Rodrigo. Valero revisó cada página y preguntó, «¿Y el informe forense?». Steven le dio un sobre lacrado. «Solicitamos una revisión. El nivel de metanol en sangre es tan alto que basta para concluir que fue envenenamiento, no un accidente con maquinaria». La mano de Valero se cerró con fuerza sobre el sobre, como si necesitara contener su propia rabia. Luego giró hacia mí, con voz grave y solemne. «Señora Juana, necesito preguntarlo otra vez para dejarlo registrado». Levanté la cabeza. Ya no quedaban lágrimas, solo firmeza.
¿Está usted completamente segura de querer procesar a sus 2 hijos biológicos? Steven puso una mano en mi hombro, pero sabía que debía responder sola. Respiré hondo. Las imágenes acudieron a mi mente. Rodrigo sonriendo bajo la parra del patio, mis niños corriendo en el jardín, Rodrigo trabajando hasta tarde para que no les faltara la leche, y el día en que Alejandro me miró con unos ojos más fríos que el metal. Respondí: Sargento Valero, ellos ya no son mis hijos. Y mi voz no tembló. Ellos son quienes mataron a mi esposo. Y están planeando matarme a mí. La sala quedó en un silencio absoluto. Finalmente, Valero asintió, con una determinación férrea en los ojos. Entonces, iniciaremos el procedimiento de detención de inmediato. Se levantó, tomó el expediente y salió del despacho. Pero antes de cruzar la puerta, se volvió hacia mí. Señora Juana, ha sido usted muy valiente. A partir de este momento, está protegida. No sé por qué, pero esas palabras hicieron que mis hombros se sintieran más ligeros, como si me hubieran quitado una losa de encima. Steven esbozó una sonrisa pequeña, algo poco común en él. Acabamos de superar la parte más difícil. Lo miré, con los ojos aún enrojecidos. ¿Y cuál es la siguiente parte? Steven respondió: arrestar a los 2 hombres que mataron a Rodrigo y evitar que cometan su segundo crimen. Apreté los puños, levantando el rostro. 3 meses después de la noche en que llegué a la comisaría con Steven, toda Castilla y León estaba conmocionada por el juicio contra Alejandro Miguel. La prensa lo llamó el caso de los hijos que mataron al padre y casi a la madre, y en cada bar, panadería y plaza se hablaba del tema. El pequeño pueblo de Santa Coloma, famoso únicamente por sus viñedos, y su vino jamás había visto llegar tantos periodistas. El juzgado provincial de Burgos estaba resguardado como si fuera un edificio gubernamental. Al entrar, una lluvia de flashes estalló a mi alrededor. Steven caminaba a mi lado, el sargento Valero detrás. Un reportero logró acercarse. Señora Juana, tiene algo que decirles a sus hijos antes del juicio. Me detuve un segundo. Apreté el bolso viejo de Rodrigo, lo único que llevaba para darme fuerza, y respondí, con voz suave pero firme: solo deseo que se haga justicia y que el alma de Rodrigo descanse en paz, nada más. Caminé hacia adentro, dejando atrás el murmullo agitado que sonaba como un enjambre. Alejandro y Miguel fueron llevados a la sala con uniformes de prisión azul claro. Les veía demacrados, lejos de la imagen elegante que solían proyectar. Alejandro mantenía la cabeza gacha, mientras Miguel me lanzó una mirada rápida, mezcla de temor y resentimiento. No la evité. Los miré de frente, no con odio, sino con un dolor endurecido por el tiempo. El juez Beltrán, el mismo que estuvo a punto de firmar la orden que me declararía incapacitada, presidía el caso. Observó el expediente grueso como un ladrillo que tenía ante sí y suspiró. Da comienzo el juicio por homicidio en primer grado y conspiración para cometer homicidio contra Alejandro Álvarez y Miguel Álvarez. Escuché el murmullo del jurado detrás de mí. Nadie en la comunidad había quedado indiferente. El fiscal inició presentando la cronología, desde la presión de Alejandro para aumentar el seguro, hasta el día del supuesto accidente. Luego expuso cada prueba, una por una, precisa como cortes de bisturí. Grabación de Rodrigo, expresando su sospecha. Grabación de Alejandro diciendo claramente: el metanol no lo sospecha nadie, parece un derrame. Grabación de Miguel explicando la dosis y cómo mezclarlo en el café. Fotos de Alejandro comprando metanol, con gorra y gafas oscuras. Extractos bancarios con los retiros sospechosos. Nuevo informe forense, obtenido al exhumar a Rodrigo. Nivel de metanol, varias veces superior al umbral mortal. La cita judicial para declararme incapaz, prueba evidente de un segundo plan de asesinato. Los abogados de Alejandro y Miguel intentaron argumentar que las grabaciones podían haber sido manipuladas, pero Steven llevó a un perito en sonido que certificó que eran originales. El fiscal se levantó y señaló directamente a los acusados. Esto ya no es un asunto familiar, es un asesinato premeditado. Estos 2 hermanos planearon cada paso, cada detalle. Mataron a su padre para cobrar 50.000 euros del seguro, y luego intentaron matar a su madre, fingir un suicidio por depresión,
y quedarse con todo el patrimonio restante. La sala entera quedó en un silencio que dolía, cuando el secretario llamó: «Testigo, señora Juana Álvarez». Me puse de pie. Cada paso hacia el estrado fue como atravesar una vida entera. Apoyé la mano en el pecho, respiré hondo y miré directamente al jurado. Soy la madre de Alejandro y Miguel. Los crié con estas manos. Cosí cada prenda que llevaron, caminé kilómetros para comprarles medicinas cuando eran pequeños. Mi voz se quebró un poco, pero no tembló. Rodrigo, mi esposo, trabajó desde antes del amanecer, hasta la noche solo para que ellos pudieran ir a la escuela. No éramos ricos, pero los amábamos más que a cualquier cosa. Miré hacia Alejandro. Él mantenía la cabeza baja. Sacrificamos toda nuestra juventud para que fueran buenas personas. Pero cuando el dinero les nubló la vista, no solo olvidaron nuestra gratitud, sino que mataron a su propio padre. Un sollozzo se escuchó entre las filas del fondo, quizá de algún conocido de la familia. Peor aún, continué, mirando fijamente a Miguel. Quisieron matarme a mí también. ¿Qué culpa tengo yo, más que haber sido su madre? No sé en qué momento empezaron a caer mis lágrimas, pero cuando terminé, mi voz siguió firme, resonando por toda la sala. El corazón de una madre duele, pero la justicia debe cumplirse, aunque el precio sea romper los lazos de sangre. Me aparté del estrado. Steven sostuvo suavemente mi brazo, pero yo ya estaba en pie por mis propios medios. El jurado tardó exactamente 6 horas en deliberar. Cualquiera sabe que eso es poco para un caso de asesinato tan complejo. Cuando regresaron, vi a Alejandro pálido como la cera y a Miguel temblando tanto que apenas podía mantenerse en pie. El secretario del tribunal se levantó. Nosotros, el jurado, declaramos a los acusados Alejandro Álvarez y Miguel Álvarez culpables de asesinato en primer grado del señor Rodrigo Álvarez. Cerré los ojos. Fue como perder a mi esposo por segunda vez, y culpables de conspiración para cometer homicidio contra la señora Juana Álvarez. Un murmullo estalló en la sala. El juez Beltrán golpeó la mesa. Orden. Luego miró directamente a mis 2 hijos, con un cansancio en sus ojos que parecía de toda una vida. Por un crimen cruel, inhumano y planificado con detalle, el tribunal sentencia: cadena perpetua, con un mínimo de 30 años, sin posibilidad de libertad condicional. Ellos se desplomaron. Alejandro rompió en llanto. Miguel quedó blanco como un cadáver. Pero nada movió ya mi corazón. Cuando las esposas se cerraron con un clic metálico en sus muñecas, sentí un peso enorme dentro de mí y, a la vez, un alivio que no esperaba. Rodrigo, por fin, había sido reivindicado. La verdad finalmente había vencido. Aunque mi alma estuviera desgarrada, aunque llevara ese dolor para siempre, al menos podía mirar al cielo, decir: Rodrigo, descansa. La justicia se cumplió. 2 años después de aquel juicio, mi vida parecía pasar a un nuevo capítulo, más tranquilo, más suave, lleno de esa luz que creí haber perdido para siempre el día que Rodrigo se fue. Nuestra vieja casa en las afueras de Burgos había cambiado. Reemplacé las tejas, pinté la puerta de ese verde oliva que tanto le gustaba. Cada mañana preparo una tetera de infusión y abro las ventanas para que el aroma de lavanda recorra las habitaciones. Pero el cambio más grande estaba en el taller de bicicletas. Convertí todo el taller de Rodrigo en un jardín lleno de flores. La fila de mesas donde él guardaba herramientas ahora es un rincón con petunias, hortensias y lavanda. En la pared cuelga el letrero antiguo que él mismo fabricó: Taller de Rodrigo Álvarez. Lo dejé allí intacto, como un recordatorio de que el amor verdadero no desaparece, solo cambia de forma. Cada domingo recojo el ramo más hermoso de ese jardín y lo llevo al cementerio para él. A veces me siento junto a su tumba durante horas, contándole historias sobre los nuevos vecinos, sobre la cosecha de uvas de este año, o simplemente si llovió o salió el sol. Sé que Rodrigo ya no responde, pero siempre siento que me escucha en silencio y con calidez igual que me acompañó durante más de 40 años. Steven sigue visitándome con frecuencia. Al principio solo para asegurarse de que yo estuviera a salvo, después para tomar té conmigo, hablar de la vida y de los casos que él seguía investigando. Nunca invade mis límites, nunca intenta ocupar el lugar que dejó Rodrigo.
Steven simplemente está ahí a mi lado, como un amigo honesto, confiable y lleno de empatía. Una vez, mientras mirábamos el atardecer rojo sobre los viñedos, me preguntó, ¿alguna vez extraña a Alejandro y Miguel? Guardé silencio un largo rato. Sí, respondí. Eco de menos a los dos niños que corrían por el patio, que me abrazaban cuando se caían, que miraban a su padre con ojos llenos de admiración. Steven asintió sin interrumpirme. Pero los hombres en los que se convirtieron, respiré hondo, no son mis hijos, son dos desconocidos que comparten mi sangre. Aquellas palabras no eran ira, eran verdad. Ya dejé de intentar entender por qué cambiaron así. A veces, aceptar la realidad es la única manera de seguir viviendo. Pasaron 2 años. A mi alrededor hubo personas que se fueron y personas que se quedaron, pero todos los que permanecieron tenían algo en común. Me trataban con respeto, y gracias a ellos comprendí que la familia verdadera no es la sangre. La familia es quien merece nuestra confianza, quien no nos abandona cuando sufrimos, quien no nos apuñala por la espalda por dinero. Rodrigo era mi familia, Steven también lo es, y los vecinos que me traen pan recién horneado cada fin de semana, ellos también son mi familia. Exactamente, 5 años después del mensaje, estoy vivo. Hice lo más importante de mi vida. Fundé la Fundación Rodrigo Álvarez, una organización dedicada a ayudar a víctimas de violencia, estafas y crímenes cometidos dentro de sus propias familias. No todos tienen la suerte que tuve yo. Pruebas claras, Steven, el sargento Valero. Hay personas que sufren en silencio, personas despojadas por sus propios parientes, personas empujadas a un callejón sin salida. Utilicé justamente el dinero del seguro que Alejandro quería robar para ayudar a quienes lo necesitan. Para mí, esa es la única forma de convertir la oscuridad que un día cubrió mi vida en luz para otros. Cada vez que alguien apoyado por la Fundación logra ponerse de pie de nuevo, siento que he derrotado una parte de mi antigua oscuridad. Una victoria pequeña, pero victoria al fin. Y sé que Rodrigo sonríe en algún lugar. Si alguien me pregunta qué aprendí de aquel camino tan doloroso, respondería: la familia no es excusa para ocultar un crimen. El parentesco no es escudo para la traición. El amor filial no es una carretera de un solo sentido. El amor también requiere límites. Y el respeto mutuo es el corazón de toda familia. Y la lección más importante: nunca es demasiado tarde para reclamar justicia, even cuando el culpable es tu propia sangre. Soy Juana Álvarez. Perdí a mi esposo, perdí a mis 2 hijos, pero no me perdí a mí misma. Sigo viva, sigo en pie, y sigo creyendo que la verdad siempre acaba saliendo a la luz sin importar cuánta oscuridad tenga que atravesar. Aunque esta historia sea una ficción basada en casos reales, con nombres y escenarios modificados, la emoción que despierta es auténtica. El dolor de ver una familia romperse, la valentía de decir lo que nadie quiere decir. Creo que cada persona que la escucha se pregunta: ante la injusticia, ¿callar para mantener la paz o hablar para salvarse? No hay respuestas fáciles, pero a veces, la elección más dura es la elección correcta. Y yo creo que, en algún lugar, Dios ve cada lágrima, cada esfuerzo por mantener la bondad en nuestro corazón, y bendice a quienes no renuncian a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final. Si deseas escuchar más historias llenas de emoción, elige uno de los 2 vídeos que aparecen en la pantalla final. Que tengas paz.